Dice en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Iglesia, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio de los martes para compartir la palabra. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos y vamos a la palabra. Hoy quisiera compartir con ustedes un concepto que es muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos muchos principios que muchas veces pasamos por alto porque pensamos que ya están obsoletos. Eh, y hay uno que es muy importante para nosotros que pasamos constantemente por alto. ¿Recuerdan que la Biblia nos habla del día de reposo y de guardar el día de reposo y santificarlo para el Señor? Pues bueno, este es un principio muy importante para nosotros y el Señor nos quiere recordar en esta noche que necesitamos aprender a descansar. Como decía al principio, muchas veces pasamos por alto este concepto del día de reposo porque pensamos que de pronto hace parte de la ley del Antiguo Testamento y que ya no es importante para nosotros cumplir esa parte de la ley. Y aunque de pronto nosotros no guardemos estrictamente ese día de reposo como los judíos lo guardaban, que realmente separaban un día para no hacer absolutamente nada, casi que se abstenían aún de hablar, para poder santificar, como ellos lo entienden, este día sábado, este día de reposo, pues aunque nosotros no lo guardemos de esa misma manera, pues para nosotros hay un principio muy importante, ¿no? El Señor desde el Génesis nos está diciendo que necesitamos aprender a descansar y nos da el ejemplo. Él hizo la creación en estos 6 días y dice que descansó el séptimo día porque nos quiere mostrar que realmente es muy importante para nosotros que aprendamos a descansar. Por eso, para nosotros este es un mandamiento, es algo que es urgente que nosotros podamos obedecerlo. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Entonces, quisiera compartir con ustedes 3 partes acerca del descanso o del reposo, como nos lo enseña la palabra. Y el primer punto es el descanso físico, que es el descanso que nos enseña tácitamente la palabra y por lo cual el Señor Jesús tuvo tantos problemas con los fariseos y con los escribas porque ellos tenían en su mente arraigada como una tradición más que como un principio que debían aplicar. Y el Señor Jesús les dice en varias oportunidades que el día de reposo fue creado para que el hombre pudiera descansar y no el hombre para el día de reposo. Entonces podemos encontrar en esas palabras del Señor Jesús que Él nos quiere dar ese principio tan profundo y tan especial para nosotros. Y podemos también encontrar en esas historias de los evangelios que para los judíos era no hacer nada simplemente. El Señor Jesús quería sanar a una persona y para ellos era un sacrilegio para el día de reposo, porque realmente ellos tenían en su mente que no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera estas cosas que son tan espirituales, porque tenían su mente cerrada. Nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra santificarlo o santificar nos habla de separar, ¿no? De apartarse. Y nosotros debemos también tener esos tiempos de descansar, de separarnos, de dejar de trabajar, ¿no? De hacer tantas cosas que en nuestra vida diaria podemos estar haciendo, que nos la pasamos corriendo de un lado para otro, planeando cosas, proyectando cosas. Aún el mundo nos ha llevado a un punto en el que nos llevamos el trabajo hasta nuestra casa, ¿no? Y muchas veces no podemos ni dormir por estar pensando en lo que tenemos que hacer al otro día. No sé si les ha pasado, pero el mundo nos quiere llevar a ese tipo de desespero y la palabra nos quiere llevar al reposo. Se nos ha olvidado descansar, iglesia. Hay frases ahora que tenemos hasta que dormí, pero no descansé. ¿Por qué? Porque nuestra mente sigue trabajando aun cuando nosotros estamos durmiendo y no trabaja como es lo natural para mantener nuestros órganos activos, nuestro corazón, nuestra respiración, sino que nuestra mente sigue trabajando y preocupada por problemas que tenemos y por eso ya no podemos ni siquiera descansar en las noches. Entonces se nos ha olvidado descansar. Se nos ha olvidado sacar el tiempo para poder reposar nuestra mente, para poder meditar en la palabra del Señor, para poder reposar en las palabras que Dios nos ha dicho. Por eso es que la palabra nos invita a separar un día, ¿no? Si no podemos separar un día, al menos que podamos separar tiempos para poder descansar de nuestras labores. Esa es la invitación que nos hace la palabra, a llevarnos a ese descanso físico.
Y yo sé que es muy difícil muchas veces cuando lo pensamos, decimos, uy, pero ¿en qué momento yo voy a poder descansar? ¿En qué momento yo voy a poder separarme, por ejemplo, de mis hijos y tener un momento de descanso? O de mi trabajo, si necesito traer comida y provisión a mi casa y si no cumplo con mis responsabilidades, pues me van a echar del trabajo. Pero necesitamos esforzarnos y buscar la manera para poder obedecer este mandamiento que nos ofrece la palabra y que Dios nos da para nuestro propio beneficio. Si hacemos una revisión de nuestra vida y nos damos cuenta que realmente no estamos sacando esos tiempos para descansar y que muchas veces hasta esos tiempos de descanso son para irse a pasear, por ejemplo, y el paseo nos trae más cansados de lo que hubiéramos estado de otra manera, porque la planeación, que buscar los vuelos, que buscar el trayecto, que viajar hacia un lugar, esas cosas nos desgastan, ¿no? Y a veces regresamos más cansados de lo que estábamos. Entonces, cuando pensamos en esos momentos de descanso, necesitamos buscar la estrategia para cumplir este mandamiento, ¿no? Aún la palabra nos habla del descanso de la tierra. Hay unas consecuencias cuando nosotros no descansamos. Si no dejamos descansar la tierra, que es un mandamiento también que está muy conectado con el día de reposo, podemos ver las consecuencias y la palabra misma nos lo dice, ¿no? Si no dejamos descansar la tierra se empieza a, a volver árida, a volver que ya no nos da los mismos frutos de las plantas, ¿no? De las cosechas. Lo podemos ver en nuestra realidad, ¿no? La tierra se está volviendo árida y cada vez más infructífera. ¿Y qué nos toca hacer? Empezar a deforestar nuestros bosques para poder encontrar sitios que nos den la calidad de tierra que nosotros necesitamos y empezamos a dañar la tierra constantemente. Y eso también lo podemos ver en nuestra vida. Con este ejemplo podemos ver que hay unas consecuencias de no descansar. Tenemos cansancios crónicos, tenemos enfermedades que vienen por no descansar, ¿cierto? Ya no podemos rendir de la misma manera, vienen enfermedades a nuestra vida, ya no podemos ni siquiera estudiar la palabra y dedicarle el tiempo que nuestro Dios se merece, porque ya no tenemos tiempo para descansar, ya no podemos invertir tiempo para nuestra familia, por ejemplo, ya hemos descuidado a nuestros hijos y se ha vuelto como una cultura para nosotros que si proveemos dinero y cubrimos las necesidades físicas de nuestros hijos, pues como que ya estamos cumpliendo nuestro rol paternal y no es así. Nuestros hijos y nuestra familia requiere tiempo y tiempo de calidad, no tiempo a los afanes o cuando nos sobra tiempo, sino que realmente debemos separar un tiempo de calidad para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestro esposo. Por eso es importante descansar. Y vemos las consecuencias, ¿no? Vemos las familias disfuncionales, vemos las familias destruidas, vemos el alto índice de divorcios que hay porque realmente no estamos separando los tiempos para descansar. No por mucho abarcar, apretamos más. El mundo nos quiere llevar a tratar de abarcar muchas cosas en nuestra vida, ¿no? A tratar de hacer muchas cosas para cumplir nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras metas. Y tratamos de hacer muchas cosas en nuestra vida diaria para poder abarcar lo más que podamos, ¿no? Y como dice ese viejo y conocido refrán, no por eso vamos a apretar más, no por eso muchas veces vamos a tener muchas ganancias o de pronto vemos que al comienzo sí nos está generando como una productividad, estamos ganando de pronto más dinero, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos desgastando y de pronto cuando llegue un punto donde tenemos el dinero suficiente para cumplir nuestros proyectos, si es así de pronto nuestra meta, tal vez no lo vayamos a poder disfrutar porque ya vamos a estar enfermos, vamos a estar cansados o de pronto muramos en el proceso porque no estamos descansando. Esa es una alerta muy fuerte que tenemos en nuestra vida. Así que qué bueno que podamos hacer en esta noche y para los que ven en la repetición del video, en el momento que lo vean, que podamos hacer un alto y podamos hacer un acto de conciencia y revisar nuestra vida si realmente nos estamos matando en vida por no descansar. Y no vamos a poder cumplir las cosas y va a llegar el momento donde nos vamos a arrepentir. Somos adictos al activismo. También el mundo nos ha llevado a esta cultura del activismo, ¿no? Al estar haciendo constantemente, si estamos descansando nos sentimos aún pecadores, ¿no? O nos sentimos
que estamos haciendo las cosas mal por tomarnos un tiempo para descansar, un tiempo para reflexionar. Y esto lo vemos no solamente en el trabajo natural o secular, como decimos nosotros, sino que aún dentro de la iglesia podemos encontrar eso. Estamos todo el tiempo tratando de hacer cosas y corriendo y sirviendo y tratamos de estar en todos los ministerios porque queremos estar haciendo cosas y cosas. Y muchas veces lo que necesitamos es enfocarnos en una sola cosa o en dos cosas o simplemente tratar de sacar los tiempos para descansar y no tratar de llenar nuestra mente, porque muchas veces lo que tratamos de llenar es un vacío que tenemos por dentro y pensamos que haciendo cosas y estando corriendo todo el tiempo vamos a poder llenar ese vacío que hay en nuestro interior. Por eso muchas veces en nuestra iglesia o en las iglesias en general podemos encontrar que eh, tratamos de llenar ese vacío en nuestro interior, ese vacío emocional, ese vacío de inferioridad muchas veces, y perdemos a Dios de vista y servimos en la obra, pero no servimos al Dios de la obra. Y creo que no es el propósito de Dios que perdamos de vista ese enfoque, el enfoque espiritual que debemos tener en nuestro Dios. Dios quiere que reposemos, ¿no? Hay un salmo que me gusta mucho que dice que hay que estar en silencio en la presencia de Dios. Eso quiere o nos trae unas implicaciones de estar quietos, de estar en descanso, de estar meditando en lo que Dios nos quiere decir. Y si estamos corriendo todo el tiempo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil para Dios. Así que también dentro de la iglesia no perdamos el sentido del descanso. Descansemos, no tratemos de abarcar mucho porque no por eso vamos a apretar más y muchas veces quitamos la opción de que otras personas puedan servir también por estar tratando de abarcar muchas cosas. Eh, el mundo quiere producir en nosotros necesidades que nos quiten el descanso. Esto lo vemos por el consumismo más que todo, ¿no? El mundo nos quiere llevar a consumir cosas que no necesitamos, el marketing nos quiere vender cosas que tal vez no son tan necesarias. A través de las redes sociales, por ejemplo, nos venden un mundo de que necesitamos estar viajando, que necesitamos estar conociendo otros lugares, que necesitamos estar comprando cosas de tecnología, el último iPhone, el último celular, la mejor cámara, ¿cierto? La mejor ropa, los mejores carros. Todas estas cosas nos van quitando el descanso porque llenan nuestra vida de esta necesidad y esta necesidad produce en nosotros un desespero por tener más dinero, por conseguirlo de cualquier manera, ¿cierto? Y nuestra mente se enfoca solamente en eso y perdemos de vista nuestro descanso y perdemos nuestro descanso por tratar de alcanzar ese tipo de cosas. Entonces el mundo nos quiere llevar a quitarnos el descanso porque sabe lo importante que es para nosotros ese descanso, ¿no? Aún en nosotros produce la necesidad de estar viendo cosas en nuestro celular, por ejemplo, y nos trasnochamos viendo las redes sociales, los TikToks, el Instagram, nos trasnochamos viendo series, ¿cierto? 3, 4 de la mañana, sabiendo que al otro día nos tenemos que levantar temprano para nuestro trabajo y muchas veces nos quedamos dormidos y nos levantamos al otro día con el afán, no hacemos nuestro devocional, no oramos, no dedicamos nuestro tiempo al Señor porque estamos corriendo, ¿no? Y se vuelven adicciones en nuestra vida. Y todas esas cosas nos van quitando el descanso. Cuando hay algunos estudios que dicen que de tanto pasar tanto tiempo en el celular, vamos perdiendo nuestra creatividad, vamos perdiendo nuestro razonamiento, vamos perdiendo nuestra capacidad de analizar, porque nos la pasamos todo el tiempo mirando y mirando cosas. Y eso es falta de descanso también. Así que la palabra nos quiere llevar a ese primer punto que es el descanso físico. Busquemos la estrategia para poder tener ese descanso físico, el calmar nuestra mente, el meditar en la palabra, que es algo que la palabra también nos invita a hacer. El segundo punto es el descanso espiritual. Descanso espiritual. Nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y el versículo 2 nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe
en lo que lo oyeron o en los que la oyeron. Aquí este pasaje nos está hablando del Señor Jesús, que es el que nos trae reposo. ¿Por qué el Señor Jesús nos trae reposo? Porque antes, en el Antiguo Testamento, la única forma de encontrar reposo y el perdón de nuestros pecados era a través de hacer esfuerzos, hacer sacrificios, sacrificar ovejas, ¿cierto? Sacrificar esos holocaustos que nos habla la palabra y que de pronto nosotros ya conocemos. La palabra nos invitaba a eso porque era la única manera de poder tener descanso para nuestra alma, ¿cierto? Para tener ese perdón de pecados. Y era un esfuerzo que muchas veces se volvía imposible para nosotros cumplirlo, porque cumplir la ley era demasiado difícil. Pero a través del Señor Jesús nosotros tenemos ese descanso y esa paz, porque Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Pero es porque Él cumple la ley por nosotros y nos hace aceptos delante del Señor. Y más adelante dice que tenemos un sumo sacerdote, que es el que va delante de nosotros abriendo ese camino para que podamos tener el acceso completo a la presencia de Dios. Entonces ya no necesitamos que personas intercedan por nosotros, esforzarnos por ser buenos, esforzarnos por cumplir la ley de Dios, sino que ya el Señor Jesús cumplió la ley y nos hace ahora nosotros aceptables y nos ayuda, ¿no? A través de su sacrificio, a través de su Espíritu Santo, para que ya no sea un esfuerzo para nosotros. Como dice ahí en Isaías, él escribió esas leyes en nuestro corazón y ya no son esfuerzos, sino que ya hace parte de nuestra naturaleza y de nuestra identidad. Ese es el descanso del que nos habla ahí en ese pasaje, ¿no? Pero hablando del descanso espiritual y haciendo una aplicación un poco diferente, muchas veces nosotros tratamos de ayudarle a Dios, ¿no? Eh, Tratamos de hacer sacrificios para poder sentirnos mejor con nosotros mismos, porque a veces fallamos. Tal vez en la semana cometemos errores, hay cosas que decimos, ay, pero es que me gusta mucho esto, pero es que yo he intentado muchas veces cambiar esto y no he podido, y yo sé que está mal, pero es que me cuesta mucho, ¿cierto? Y empezamos a hacer cosas, de pronto como en el ámbito católico, donde antes estábamos, que nos íbamos de rodillas tratando de ser más aceptables para Dios, nos latigábamos, hacíamos sacrificios, aún hacíamos tiempos de ayuno, tratando de agradar a Dios y tratando de perdonar nuestros pecados y sentirnos un poco mejor con nosotros mismos. Y en la vida cristiana muchas veces hacemos lo mismo. A veces damos ofrendas tratando de impresionar a Dios. Muchas veces venimos los domingos para tratar de expiar nuestras culpas, como si fuera un sacrificio que nosotros hacemos para que Dios nos perdonara nuestros pecados. Y no funciona así. El único que perdona nuestros pecados es el Señor Jesús y lo hizo ya hace más de 2000 años. No hay nada que nosotros podamos hacer para ayudarle a Dios. Y esto nos quita la paz y nos quita el descanso. Tratar de pensar qué estrategias podemos utilizar para que Dios perdone nuestros pecados, qué cosas podemos hacer para que Dios nos perdone de todas las cosas malas que estamos haciendo, que hemos hecho o que de pronto matan nuestra cabeza, ¿no? Esos pecados a los que no hemos podido renunciar. Pero la palabra nos invita a descansar en el Señor Jesús, a descansar en el perdón que Él nos da. Muchas veces no nos podemos perdonar a nosotros mismos y eso nos quita la paz. Pero el Señor Jesús, a través de su sacrificio y nuestro Padre, nos da el perdón, porque somos ahora aceptables delante de Él. Así que en esta noche o en cualquier momento en que veamos este video, podemos recibir la paz del Señor a través del Señor Jesucristo. Ya no tenemos que hacer nada más. A través de su gracia podemos tener descanso. Apartarse para concentrarse en lo espiritual. Como yo les decía en la parte física, nosotros necesitamos sacar un tiempo y buscar una estrategia para apartarnos y poder descansar nuestro cuerpo, descansar nuestra mente y tratar ya de dejar tantas cosas que nos afanan. En lo espiritual sucede lo mismo. Ojalá que cada día podamos apartar un espacio de calidad para el Señor que va a ser de beneficio para nosotros, porque ustedes saben y sabemos que el Señor no nos necesita para poder estar bien, que somos nosotros los que necesitamos a Dios, los que necesitamos este reposo espiritual. Así que es un beneficio para nosotros el poder sacar un tiempo y buscar al Señor y meditar en su palabra, porque sabemos que el Señor nos va a hablar y si el Señor nos habla, vamos a tener descanso, porque Él nos va a decir exactamente lo que nosotros necesitamos.
Vamos a sacar un tiempo donde vamos a recibir esa dirección, vamos a recibir ese Espíritu Santo que nos va a renovar y que nos va a permitir estar descansados y preparados para un nuevo día, digamos, si estamos hablando de nuestro devocional. Pero que no sea un tiempo de afán, porque si lo hacemos de afán no vamos a obtener el descanso que Dios ha prometido para nosotros. Por eso debemos apartar un tiempo para concentrarnos en lo espiritual. Y eso hablando del diario vivir, ¿no? Pero también debemos sacar tiempos de retiro espiritual, ¿no? Eh, Debemos sacar tiempos donde podamos enfocarnos solamente en nuestra parte espiritual. Tal vez dentro de nuestra misma casa, que podamos sacar un día donde podamos hacer un tiempo de ayuno todo el día, estamos concentrados en la palabra, en la presencia del Señor. O muchas veces la iglesia nos aporta esos tiempos donde podemos apartarnos, podemos retirarnos, ¿cierto? Aún tenemos muchas reuniones dentro de los meses, dentro de nuestras reuniones o dentro de nuestras iglesias, donde podemos sacar este tiempo, donde podemos enfocarnos en lo espiritual. Aún en los tiempos de los domingos, es un tiempo que tal vez es de 2 horas, 2 horas y media, donde podemos sacar un tiempo para enfocarnos en lo espiritual. Por eso la palabra nos invita y nos dice que es muy importante. Ahí mismo en Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque Dios sabe lo importante que es para nosotros sacar los tiempos para poder enfocarnos en lo que es lo espiritual. Eh, Muchas veces no pensamos en esto y no pensamos que esto sea algo espiritual, pero sí es algo espiritual. Y es que muchas veces nos tragamos nuestros sentimientos por el activismo y le restamos importancia. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida y nosotros no sacamos el tiempo para asimilar esas cosas que han pasado. De pronto tenemos pérdidas, tenemos tristezas en nuestras vidas, tenemos frustraciones y por estar haciendo cosas no le prestamos atención a nuestra parte emocional, que hace parte de nuestra parte espiritual, ¿no? Y seguimos la vida como si nada. Y no nos damos cuenta que esto se va acumulando. Y si no resolvemos ese tipo de cosas en nuestra vida, pues más adelante vamos a ver las consecuencias. Una de esas consecuencias es la depresión. ¿Por qué vemos tantos suicidios, tanto sinsentido en la vida? ¿Por qué vemos que la gente se aleja tanto de Dios? ¿Por qué vemos tanto ateísmo aún, no? Porque no hemos resuelto cosas emocionales en nuestra vida que han marcado nuestra vida y seguimos por la vida como si nada y, y esto nos termina afectando profundamente, aún nosotros siendo cristianos, por no prestarle atención a nuestras emociones y a esa parte espiritual, por no ponerla delante de Dios o por no buscar ayuda, eh, terminamos con nuestra mente y nuestro corazón destruido. Y muchas veces no encontramos la salida, pero es porque no le hemos prestado atención a esa parte emocional, ¿no? Y de pronto para los hombres, para los caballeros, esto es un poco más difícil, ¿no? Porque nuestra cultura nos ha enseñado y muchas frases nos han hecho daño y nos han dicho que debemos ser fuertes, ¿no? Que no podemos contarle nuestros problemas a nadie más, que no tenemos que buscar ayuda, y nos sentimos hasta raros, ¿no? Nos sentimos hasta menos hombres por tratar de buscar ayuda en nuestra parte emocional. Pero la Biblia nos enseña que debemos buscar ayuda, ¿no? Que debemos ser humildes y debemos resolver esas circunstancias emocionales para que nuestra vida pueda ser una vida plena. En las relaciones, también en el ámbito espiritual, muchas veces, de pronto para los jóvenes cuando están en una relación de noviazgo o en una relación sentimental, piensan que entre más estén con esa persona, entre más inviertan en esa persona, entre más atención le pongan a esa persona, mejor va a ser su relación. Y muchas veces es todo lo contrario, porque no hay un tiempo para descansar de las relaciones, de la persona. Como dicen ahora, no tienen ese tiempo para extrañarse y son, bueno, se convierten en esas relaciones tóxicas, ¿verdad? Donde ya no puedo estar sin esa persona, que generamos esos apegos que son tan destructivos. Entonces vemos que en la parte espiritual, en la parte de la relación, también sucede igual. También con los casados, también de pronto con nuestros padres, con nuestras amistades. Va relacionado también con el punto anterior de que no hemos solucionado cosas emocionales en nuestro ser y tenemos esos apegos destructivos con las personas.
Aún generamos apegos con la iglesia y necesitamos que haya actividades todo el tiempo para poder llenar ese vacío que tenemos por dentro, ¿no? Entonces en nuestras relaciones también necesitamos un descanso, una pausa, un reposo espiritual. Podemos ver que el descanso espiritual se ve reflejado en la vida naturales o en la vida natural. El descanso espiritual se ve reflejado en la vida natural. ¿Cómo podemos verlo? Cuando no tenemos un descanso espiritual, podemos ver que se generan enfermedades emocionales como la que mencionábamos hace poco, de los apegos, ¿no? Y hay muchas enfermedades espirituales que se desarrollan también y que se transforman en algo físico. Empezamos a somatizar muchas cosas, ¿no? Es decir, que nos volvemos muchas veces hipocondríacos porque esas cosas espirituales nos empiezan a afectar de manera física y a veces vamos al médico y nos sentimos mal y le decimos me siento mal, hágame los chequeos, hágame los exámenes y el médico nos hace los exámenes, nos saca sangre, nos hace los chequeos que puedan haber y no encuentra nada. Y dice, pero si usted está bien, no tiene ningún problema, pero nosotros nos seguimos sintiendo mal. Y eso es porque tenemos esas cosas espirituales, esa falta de descanso espiritual que se ve reflejado en nuestro cuerpo, porque empezamos a somatizar esas dificultades espirituales. Hay enfermedades psicológicas, ¿verdad? Que es una mezcla entre lo natural y lo espiritual. Tiene que ver con nuestro cerebro, pero tiene que ver también con esa falta de descanso. El estrés es una enfermedad que es un síntoma también de la falta del descanso espiritual. La depresión, como veíamos ahorita, también es una causa de la falta de reposo espiritual. Es una enfermedad que se produce en nosotros por la falta de descanso espiritual. Vemos ahorita muchos casos de demencia, como antes no los veíamos. Las estadísticas están disparadas en cuanto a la demencia que está teniendo la gente, porque la gente no está descansando, o nosotros no estamos descansando y reposando nuestra mente. Y nosotros tenemos la clave, ¿no? La palabra nos dice que debemos descansar y reposar nuestra mente en Cristo y en la palabra de Dios. Ahí está la clave, pero aún nosotros sabiendo muchas veces esto, no aplicamos la palabra y no descansamos espiritualmente. El descanso espiritual en nosotros produce el carácter de Cristo. El descanso espiritual produce en nosotros el carácter de Cristo. ¿Y cómo es esto? Pues es que el Señor Jesús nos ha dado ese otro consolador, ¿no? Si hablamos de la parte espiritual, pues obviamente tenemos que hablar del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en toda esta parte espiritual. ¿Y qué produce en nosotros el Espíritu Santo? Pues el fruto del Espíritu Santo que nosotros entendemos que es el carácter de Cristo. Y dentro de ese carácter de Cristo, recuerden en Gálatas, capítulo 5 y capítulo 6, que nos habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu, nos habla de la paz, ¿no? Habla del amor, del gozo y de la paz, que es muy importante, la paz, el descanso. Cuando tenemos el carácter de Cristo, cuando tenemos el fruto del Espíritu, pues en nosotros va a haber paz. Inevitablemente es una consecuencia de tener una vida espiritual y un reposo en Dios. Va a haber paz en nuestra vida. Así que qué grandioso y que podamos darle gracias a Dios porque nos ha enviado a su Espíritu Santo. Y el tercer punto, para terminar esta reflexión en esta noche, es lo que más nos quita el reposo, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que más nos quita el reposo? En Hebreos, ahí en ese capítulo que leímos, el capítulo 3, que ojalá lo podamos leer completo, vamos a leerlo unos apartes para que podamos entenderlo más puntualmente, pero si usted lee el capítulo 3 y el capítulo 4, nos habla de dos cosas importantes que nos quitan el reposo. Una de ellas es el pecado. El pecado nos quita el reposo. Ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay muchas cosas, hay muchos pecados que se van acumulando en nuestra vida, hay frases terribles que nosotros decimos que le van dando poder al pecado en nuestra vida. Y estas cosas se van sumando y sus consecuencias producen en nosotros cada vez más peso.
y nos van quitando el reposo y nos van quitando el descanso. Pequeños vicios, pequeñas actitudes, pequeñas palabras, pequeñas excusas, pequeños placeres, pero que como son tan pequeñitos, nosotros no le prestamos atención. Y la palabra nos dice y nos invita a tener cuidado con esas cosas pequeñitas, porque esas son las que más dañan, ¿no? La palabra dice por allá en Cantares, cuídame de esas zorras pequeñas, porque esas son las que dañan los cultivos. Muchas veces pensamos de los pecados más grandes, ¿no? De los que son más relevantes y nos cuidamos de esas cosas que son más grandes, pero hay cositas pequeñitas que nosotros estamos haciendo que decimos, ay, a Dios no le va a importar mucho eso, pero a Dios sí le importa porque nos va a hacer daño a nosotros. Entonces, pensemos en esas pequeñas cositas que nosotros hacemos, de pronto así como lo pensamos en nuestra economía, esos pequeños gusticos que nos damos porque nos lo merecemos y para eso trabajamos, en la parte espiritual sucede lo mismo. Nos damos esos pequeños gusticos en la carne del pecado y decimos, ah, no, no importa tanto, ¿no? Pero vamos a ver las consecuencias más adelante. Entonces, prestemos la atención desde ya, o si no le hemos prestado atención y ya llevamos tiempo, pues paremos. Hoy la invitación es a que hagamos una pausa y que podamos prestarle atención a nuestra vida y que podamos sacar ese tiempo para reposar, ¿no? Entonces, dice la palabra que se endurece nuestro corazón con el pecado. Entonces, cuando empezamos con cosas pequeñitas, nuestro corazón se empieza a endurecer y a endurecer y a endurecer. Entonces, cuando hablábamos del pecado antes, había cosas que les teníamos miedo, ¿no? Y pavor de hacerlas. Pero muchas veces por circunstancias o porque cedimos a la tentación, o bueno, no nos dimos cuenta ni nada cómo llegamos a ese punto, pero lo hicimos la primera vez. Y la primera vez fue como con miedo, pero la segunda vez como que ya fue un poquito menos y la tercera menos y así sucesivamente. Y el pecado empezó a endurecer nuestro corazón desde lo más chiquitico. Y ahora nuestro corazón tal vez esté endurecido, pero necesitamos volver a la presencia de Dios, necesitamos volver a la cruz, necesitamos ser rotos nuevamente para ser nuevamente sensibles a esa parte espiritual que es tan importante para nosotros, esa conexión con Dios. Tal vez ya no nos sentimos como antes, ya no sentimos la presencia de Dios como antes, y eso es porque nuestro corazón se ha endurecido por esos pequeños detalles, por esos pequeños pecados a los que le dimos acceso a nuestra vida. Así que en esta noche que podamos reflexionar en eso, pero que podamos orar también y pedirle a Dios que examine nuestro corazón y que nos ponga a prueba, porque las pruebas nos van a hacer más sensibles a la presencia de Dios y nos van a permitir renunciar a todas esas cosas a las que le dimos acceso a nuestra vida. Así que prestemos la atención a esas cosas pequeñas. Y lo segundo que dice ahí ese texto, y la segunda clave que no nos permite acceder al reposo es la incredulidad. En Hebreos 3, 18, ahí donde estamos, pero en el versículo 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y en el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ahí nos está hablando del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Ellos salieron de Egipto, estaban acostumbrados al pecado, a comer en los bacanales de los egipcios, ¿cierto? A estar en toda esta cultura de adorar a otros dioses. Estaban perdidos. Y Dios los saca de ahí y dice Moisés que, le dice Moisés al faraón que Dios quiere sacar al pueblo de ahí para que lo adoren. Esa es una de las claves, ¿no? Y es verdad, Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto porque ya estaba demasiado contaminado y quería que volviera sus ojos a Él, que volviera la adoración a Él. Y si vemos todo lo que sucede en el desierto, en esos 40 años, todo tiene que ver con la adoración. Pero ellos tenían este problema de la incredulidad. Y es muy fuerte. El Señor Jesús también tuvo el mismo problema. Aún llegó a una región y no pudo hacer ningún milagro. Miren lo importante que es esto. El mismo Señor Jesús lo dice. Le preguntan, bueno, ¿y por qué aquí no pudimos hacer milagros? ¿O por qué no hiciste milagros en esta región? Y el Señor Jesús le contesta, por la incredulidad de sus corazones. Entonces, el asunto de la incredulidad es bien importante y debemos prestarle atención porque nos quita el reposo, nos quita el descanso. Entonces, el pueblo de Israel, viendo la manifestación de Dios, viendo los milagros, cómo se abrió el mar, cómo se abrió, cómo Dios envió una columna de nube de día y una columna de fuego de noche para calentarlos,
viendo todos los milagros, como proveyó el maná y los alimentó, luego se cansaron y les dio codornices, les dio agua de la peña. Todo esto no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de incredulidad. Por eso cuando estamos en las cosas de Dios, nosotros muchas veces pensamos que por el hecho de estar en la iglesia o por el hecho de leer la palabra, nuestra vida está llena de Dios y muchas veces nuestro corazón puede estar lleno de incredulidad. Podemos ver los milagros en la iglesia, podemos escuchar la palabra del Señor a través de los líderes, podemos ver videos en YouTube, pero eso no va a servir de nada si nuestro corazón está lleno de incredulidad, si no estamos creyendo en Dios. La incredulidad produce desobediencia al no encontrar el razonamiento necesario para cumplir la voluntad de Dios. Para poder obedecer la palabra de Dios es necesario tener fe. En Hebreos también más adelante nos dice, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque si no, no sirve de nada. Podemos hacer nuestras oraciones, pero si no creemos en Dios, si no tenemos fe en Dios, no nos va a servir de nada. Por eso hablando de la obediencia, o en este caso, como les decía, de la desobediencia, muchas veces no encontramos el porqué de obedecer la voz de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. No le encontramos sentido a la Biblia, no le encontramos sentido a la palabra de Dios, porque no tenemos esa fe que nos lleva a poder combatir la incredulidad en nuestra vida. Nuestro corazón está lejos de Dios por falta de fe. Por eso no podemos cumplir la voluntad de Dios. Podemos estar en la iglesia y ver los milagros, así como el pueblo de Israel vio los milagros. Podemos seguir sin conocer a Dios y tener el corazón lleno de incredulidad, como les decía. Así que estas son dos cosas a las que debemos prestarle mucha atención. La primera es el pecado y la segunda es la incredulidad. La incredulidad nos lleva a vivir una vida de apariencia. Nos lleva a mostrar que por fuera estamos bien, que somos fuertes, que podemos hacer muchas cosas, pero nuestro corazón está lleno de incredulidad. Y para terminar, leamos dos pasajes que son muy importantes. Uno está ahí mismo adelantico del que estábamos leyendo, Hebreos capítulo 4, versículo 7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez algunas personas han estado aplazando este tema del descanso y del reposo diciendo, tal vez yo aguanto un poquito más, yo aguanto un poquito más. Así como hacemos en diciembre, el lunes que viene, el año que viene, sí, seguro vamos a ir al gimnasio, seguro vamos a empezar a ahorrar, seguro voy a empezar a estudiar tal cosa. Y muchas veces nos pasa lo mismo con el reposo. Seguimos aplazando el reposo, seguimos aplazando el descanso, seguimos siendo incrédulos, ¿no? Como dice la palabra, endurecimos nuestro corazón y Dios nos está diciendo constantemente, descanse, descanse, haga una pausa, pare. Y nosotros seguimos diciendo, sí, Señor, ya voy, ya voy, ya voy, un poquitico más. Por eso, si usted ha estado aplazando ese descanso en su vida, esta es la señal que ha estado buscando. El Señor le dice hoy, pare y descanse. Mire todas las cosas que está haciendo. Haga un autoexamen. Si ha estado haciendo cosas de pronto en el ámbito espiritual, si tiene cosas que lo están desgastando, que le han sacado canas, que tal vez usted lo puede hacer, pero ese hacer le está haciendo perder otras cosas, está descuidando a su familia. De pronto, si es un líder en la iglesia, usted ha descuidado a sus liderados por estar haciendo cosas. Y este es el momento de parar y descansar. Si es en el trabajo, si usted ve que su trabajo le está robando la vida, le está robando la familia, es un momento de que pare y piense y ponga esto en las manos de Dios. Si es necesario tal vez renunciar a un trabajo que le está robando la vida y que sea más importante obedecer a Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todas las cosas que podamos estar viviendo, todas las cargas que nos pueda
poner el mundo sobre nuestros hombros, solamente podemos encontrar descanso en el Señor Jesús. Por eso Él dice, llevad mi yugo y hallaréis descanso para vuestras almas. Si queremos descanso, si no nos hemos dado cuenta que necesitamos descanso hasta hoy, si no habíamos pensado que el día de reposo también era importante para nosotros, en el sentido del principio, como lo veíamos ahorita, de que necesitamos sacar un tiempo para descansar, si esto no ha sido importante para nosotros, hoy pensemos que sí, hoy entendamos que sí, y que el Señor Jesús nos va a dar descanso para nuestras almas. Así que pensemos en eso, iglesia, tomemos una decisión y descansemos. Dios los bendiga.